¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que a primera vista parece bastante simple, pero que en realidad esconde una complejidad fascinante: el impuesto a las ganancias de las empresas. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué el beneficio que una compañía anuncia no es exactamente la misma cifra sobre la que paga impuestos? Bueno, hoy vamos a descubrirlo juntos. Arranquemos con esta pregunta que es la clave de todo. Si la respuesta fuera $1.000.000, este análisis sería cortísimo, ¿no? Pero la realidad es mucho más interesante y nos revela una diferencia fundamental entre el mundo de la contabilidad y el mundo de los impuestos. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con el concepto más amplio de ganancia, después vamos a definir quiénes son los que pagan este impuesto, y de ahí nos metemos de cabeza en los cálculos. Veremos cómo se pasa de las ventas a la ganancia y el ajuste clave entre lo contable y lo fiscal. Y para terminar, vamos a ver qué gastos se pueden deducir y algunas reglas especiales que son súper importantes. Ok, empecemos por el principio, por la idea fundamental que lo cambia todo. A diferencia de lo que pasa con los impuestos personales, la ley tiene una visión, digamos, mucho más amplia de lo que considera una ganancia cuando hablamos de una empresa. A ver, esto es clave. Para una empresa, casi cualquier ingreso que aumente su patrimonio es considerado ganancia. A esto se le llama la teoría del balance. Y no importa de dónde venga el dinero, puede ser por sus ventas de todos los días o por la venta de un edificio que hicieron una sola vez. Si el valor de la empresa crece, el fisco lo ve como una ganancia por la que hay que pagar. Entonces, si la red de los impuestos es tan grande, ¿a quiénes atrapa exactamente? Vamos a aclarar qué significa empresa para la ley fiscal. Bueno, la ley fiscal extiende una red bastante amplia. No solo atrapa a las corporaciones típicas que todos conocemos, sino también empresas unipersonales, a fideicomisos e incluso a profesionales que, además de su práctica, tienen una explotación comercial, como un médico con su propia clínica. Ahora que ya sabemos quiénes pagan, empecemos a armar el rompecabezas del cálculo. La primera pieza, lógicamente, es lo que la empresa vende. Este es un principio contable fundamental, el criterio de lo devengado, que significa que si una empresa vende algo a crédito en diciembre, esa venta se cuenta en el ejercicio de diciembre, aunque la cobre recién en febrero. Y lo mismo pasa con los gastos, se anotan cuando se generan, no necesariamente cuando se pagan. Para llegar a la primera idea de ganancia, la ganancia bruta, a las ventas totales hay que restarles el costo de lo que se vendió. Y como vemos en la fórmula, eso se calcula así de simple. Se toma el inventario que había al principio, se le suman las compras del periodo y se le resta lo que quedó sin vender al final. Este resultado es el primer gran paso para medir la rentabilidad del negocio. Y ahora sí, llegamos al punto crucial, el más importante de todos. La ganancia que una empresa le muestra a sus accionistas no es el mismo número que mira la autoridad fiscal. Pensemos en esto. La ganancia contable es solo el punto de partida. A partir de ese número, se aplica una especie de filtro, que son las normas del impuesto a las ganancias, y así se llega a un resultado fiscal que puede ser muy diferente. Y acá está la magia, el corazón de ese filtro. Para pasar del resultado contable al fiscal, se hacen ajustes. En la columna I, por ejemplo, se suman de nuevo los gastos que la contabilidad ya había restado, pero que la ley fiscal no acepta, como una multa. En la columna 2 se hace lo contrario, se restan ingresos que la contabilidad sí registró, pero que el fisco dice que están exentos. Así es como se reconcilian estos dos mundos. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué gastos permite la ley restar para achicar esa base sobre la que se calcula el impuesto? La respuesta se basa en un principio clave. Este es el mantra, la regla de oro de las deducciones. Para que el fisco acepte un gasto, tiene que haber una relación clara y directa entre ese gasto y la generación de ingresos del negocio. Es, digamos, la prueba de fuego para cada peso que sale de la empresa. La ley hace una distinción. Por un lado están los gastos generales, los del día a día, que caen bajo ese principio que acabamos de ver. Y por otro, hay deducciones especiales, que son casos específicos con sus propias reglas y condiciones particulares para poder aplicarlas. Y esto es un ejemplo brillante de cómo la ley pone topes. ¿Por qué existe este límite? Bueno, es para evitar que las empresas distribuyan sus ganancias a los dueños como si fueran honorarios totalmente deducibles, en vez de hacerlo como dividendos, que tienen un tratamiento fiscal distinto. Y acá tenemos otro límite, otro número interesante, que controla un tipo de gasto muy pero muy específico.
Este 1,5% es el límite para los gastos de representación. Lo interesante es que la ley conecta este límite con el tamaño de la fuerza laboral. Básicamente, es para asegurar que los gastos para atender clientes sean proporcionales al tamaño del negocio y no una vía para gastos excesivos. Pero, más allá de las deducciones generales, el Código Fiscal tiene reglas especiales para los grandes activos y para la forma en que se financia la empresa, y esto puede tener un impacto gigante en el impuesto final. La amortización es la forma en que las empresas deducen el costo de sus activos más grandes a lo largo del tiempo. Y como se ve, no todos los activos se tratan igual. Mientras que un edificio se deduce a lo largo de 50 años, la ley considera que una marca no pierde valor, por lo que en general no permite que se amortice. Este es un ejemplo perfecto de cómo las leyes fiscales a veces quedan desactualizadas, pero siguen teniendo un impacto real. A menos que el auto sea la herramienta principal del negocio, como un taxi, la deducción por su desgaste es mínima, casi simbólica. Ojo con esto, porque es una herramienta de planificación fiscal súper poderosa. Si una empresa vende, por ejemplo, una maquinaria vieja y gana dinero, tiene dos opciones. La primera, pagar el impuesto sobre esa ganancia ahora. La segunda, si reinvierte ese dinero en una máquina nueva, puede diferir el impuesto. No es que no lo pague, significa que lo va a pagar más lento, a lo largo del tiempo, a través de menores deducciones en el futuro. Y esta es una regla anti-elusión clave. Su objetivo es muy claro: asegurar que las empresas tengan una mezcla saludable de capital propio y deuda. Esto impide que una casa matriz en otro país le preste dinero a su filial local solo para sacar las ganancias del país en forma de pagos de intereses, que son deducibles. Y cerramos con esta reflexión. A lo largo de este recorrido, vimos que existen dos realidades financieras para una misma empresa: la que se presenta a los inversores y la que se le presenta al fisco. Entender que ambas historias existen y por qué son diferentes es crucial para comprender el panorama completo. Gracias por acompañarnos en este análisis.